El piso 45 del rascacielos de cristal y acero en Brickell Avenue era un reino de silencio y tensión. Desde las ventanas que iban del suelo al techo, la deslumbrante bahía de Biscayne se extendía como una pintura indiferente. Un espectáculo de belleza natural completamente ignorado por las almas que habitaban aquel espacio. Adentro, en las oficinas de Momentum Dynamics, el aire era frío, purificado y olía a éxito y a soledad. Los suelos de mármol pulido reflejaban las luces LED del techo con una precisión gélida, y los ejecutivos se movían con la eficiencia de máquinas bien aceitadas, sus rostros convertidos en máscaras de concentración y ambición. Este era el mundo que Julián Vargas había construido. Un imperio financiero ultramoderno donde las métricas importaban más que las personas y las conexiones humanas eran tan escasas como el calor en las paredes de metal cepillado. Un lugar donde la opulencia material solo servía para resaltar la profunda pobreza emocional. En el centro de Minusen, este universo helado, el caos estalló de repente. Julián Vargas, fundador y CEO, sostenía un sobre de FedEx con sellos internacionales, como si fuera una granada a punto de explotar. Su traje de diseñador, habitualmente impecable, parecía tenso sobre sus hombros, mientras su voz, un látigo cortante, reprendía a sus asistentes. El documento en su interior, escrito enteramente en húngaro, era una notificación crucial sobre la herencia de una propiedad de su abuela, la única persona que le había mostrado afecto genuino en su infancia y a la que él había descuidado por años. El plazo para responder era inminente y la frustración de Julián envenenaba el ambiente de la sala de conferencias. Nadie podía encontrar un traductor cualificado con la urgencia necesaria y cada segundo perdido era un martillazo en la armadura de control que él se había forjado con tanto esmero. En medio de la tormenta, una figura silenciosa se movía por la periferia de la sala, casi invisible. Era Elena Morales, una de las empleadas del equipo de limpieza nocturna. Su uniforme sencillo contrastaba brutalmente con los trajes caros que la rodeaban, y sus manos, marcadas por el trabajo, empujaban un carrito con productos de limpieza. Mientras el pánico de los ejecutivos crecía, ella observaba con una calma que parecía fuera de lugar. Después de un momento de vacilación, se acercó tímidamente a Julián, manteniendo una distancia respetuosa. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro tímido pero claro, que atravesó el ruido de la desesperación. «Señor, disculpe, creo que puedo ayudar. Sé leer en húngaro». La frase quedó suspendida en el aire, seguida por un silencio denso y pesado, roto casi de inmediato por una risa ahogada y burlona de uno de los ejecutivos. La humillación fue palpable, casi como una bofetada en el aire. Las miradas de incredulidad y desdén se cruzaron entre los asistentes, juzgando la osadía de aquella mujer que se atrevía a interrumpir su crisis. Pero Julián, movido más por la pura desesperación que por cualquier otra cosa, apenas registró las risas. Fijó sus ojos fríos y analíticos en Elena por primera vez, no viendo a una persona, sino a una última y absurda posibilidad. Con un gesto brusco, casi de fastidio, le extendió el documento, un acto de rendición momentánea ante lo imposible. «A ver, ¿qué tengo que perder?», murmuró para sí mismo. Elena tomó el papel con una delicadeza que nadie esperaba, y en ese instante el mundo pareció contener la respiración. Es precisamente en estos instantes, cuando la dignidad se enfrenta al desprecio, que sentimos la necesidad de no dejar que estas historias se pierdan. Tu suscripción nos permite seguir compartiendo relatos que, como este, merecen ser escuchados. Con el documento en sus manos, la postura de Elena Morales se transformó. La timidez que la encorvaba se disipó, reemplazada por una serenidad y un enfoque que silenciaron la sala. Sus dedos,
acostumbrados al rigor de los productos de limpieza, recorrieron el papel con la delicadeza de una académica, redescubriendo un texto antiguo. Empezó a leer en voz alta. Su español era claro y medido, pero lo que salía de sus labios no era una simple traducción. Ella no leía palabras, interpretaba un alma. Capturó el tono nostálgico y urgente de la abuela de Julián, la mezcla de regaño cariñoso y de anhelo profundo. Cada frase que pronunciaba parecía estar impregnada del aroma de la cocina de la anciana y del peso de los años de silencio, haciendo que la carta cobrara vida en el aire estéril de la oficina. Julián se quedó inmóvil, como si una fuerza invisible lo hubiera clavado al suelo. A través de la voz de Elena, no escuchaba a una empleada de limpieza, sino a su propia abuela, la mujer cuyo recuerdo había encerrado en el rincón más polvoriento de su memoria. Elena tradujo un pasaje sobre el pequeño jardín de girasoles que cuidaban juntos cuando él era niño, un detalle tan íntimo y olvidado que le cortó la respiración. El escepticismo en los rostros de los ejecutivos se desvaneció, reemplazado por una expresión de puro asombro. La risa burlona de antes ahora era un eco vergonzoso en el silencio absoluto de la sala. La carta no era solo un documento legal, era un puente a un pasado que Julián creía perdido para siempre, y Elena era la arquitecta de ese puente. Intentando recuperar el control de la situación, uno de los vicepresidentes, un hombre llamado Ricardo, soltó un comentario en portugués, una prueba velada para desbancarla. Tal vez seja apenas sorte, dijo con una sonrisa condescendiente. Sin levantar la vista del documento, Elena respondió con una fluidez impecable. A sorte favorece a mente preparada, señor. Luego, otro ejecutivo, que había trabajado en la división de Tokio, intentó con una pregunta compleja en japonés sobre los plazos del documento. Elena le contestó con la misma facilidad, explicando un matiz cultural sobre el honor y la obligación familiar implícito en la carta que una simple traducción habría omitido. El aire de la sala se cargó de una nueva clase de tensión, la que nace del encuentro con lo extraordinario en el lugar más inesperado. Fue en ese momento que Julián la vio. Realmente la vio por primera vez. Más allá del uniforme azul y el carrito de limpieza, vio la profundidad de su mirada, la inteligencia que ardía con una calma imperturbable y la dignidad que había resistido la invisibilidad diaria. Una ola de vergüenza lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Se vio a sí mismo, un niño de un barrio pobre, luchando por ser reconocido, y se dio cuenta de que se había convertido en el tipo de hombre que él mismo había despreciado. Uno que juzga el valor de una persona por su ropa y su cargo. Es en estos momentos de cruda revelación, cuando la humanidad de alguien rompe nuestras barreras, que entendemos por qué estas historias deben ser contadas. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estos poderosos relatos de redescubrimiento. Cuando la demostración de su talento concluyó, Julián despidió a su equipo con un gesto cortante. Los ejecutivos salieron de la sala en silencio, sus rostros una mezcla de confusión y humillación. A solas con Elena en la inmensa sala de conferencias con vistas a la bahía, el silencio era denso y cargado de significado. Él, el hombre que siempre tenía la palabra precisa, el CEO que dirigía reuniones multimillonarias con una confianza de acero, se encontró sin saber qué decir. Se acercó a ella, no como un jefe a una empleada, sino como un hombre desconcertado ante un misterio. Su pregunta fue un susurro, casi temeroso. ¿Quién es usted, Elena? No preguntaba por su puesto o su número de identificación, sino por la historia que se escondía detrás de aquellos ojos sabios. Elena no vaciló. Con una calma que contrastaba con la tormenta interna de Julián, le contó su historia. Habló de Caracas, no de la ciudad en ruinas que aparecía en las noticias, sino de la metrópolis vibrante que recordaba, del campus de la
Universidad Central, donde era una respetada profesora de lingüística. Describió el olor de los libros viejos en su oficina, el sonido del debate intelectual en los pasillos y la pasión que sentía al enseñar sobre las conexiones entre el lenguaje y la cultura. No habló con autocompasión, sino con la precisión de alguien que narra un hecho histórico, la crónica de una vida que le fue arrebatada por el colapso económico y la desesperación política, forzándola a huir a un país donde sus títulos y su experiencia valían menos que el papel en el que estaban impresos. Le explicó que el húngaro era la lengua de su abuela materna, una mujer que había sobrevivido a su propia guerra y le había enseñado que los idiomas eran refugios, herramientas para construir puentes o para escapar de prisiones. El japonés lo aprendió durante un programa de intercambio cultural en su juventud y el portugués de sus vecinos en el complejo de apartamentos en Doral, donde ahora vivía. Cada idioma era un capítulo de su vida, un testimonio de su curiosidad y su resiliencia. Julián escuchaba fascinado y avergonzado, reconociendo en su relato el eco de su propia herencia, esa que él había decidido ignorar por considerarla un obstáculo en su ascenso implacable hacia un éxito que ahora se sentía completamente vacío y solitario. La historia de Elena fue un espejo para Julián. En su lucha, él vio un reflejo distorsionado de la de sus propios padres, inmigrantes que lo habían sacrificado todo. Pero mientras ellos mantuvieron su humanidad, él la había canjeado por acciones y cifras de crecimiento. Se había convertido en la encarnación de la frialdad que juró superar. Un conflicto brutal se desató en su interior. Una parte de él, el hombre de negocios pragmático, le gritaba que ignorara el asunto, que le diera una bonificación y siguiera adelante. Pero otra parte, una voz que no había escuchado en años, le suplicaba que hiciera lo correcto, que honrara el talento que había despreciado y que enmendara una injusticia que iba mucho más allá de esa sala de conferencias. Esa noche, Julián no durmió. La voz de Elena, traduciendo las palabras de su abuela, resonaba en su cabeza. Se dio cuenta de que su búsqueda de control y perfección había creado un entorno donde el potencial humano era invisible si no venía empaquetado en un currículum de una universidad de élite. Había construido un rascacielos de cristal, pero vivía en una prisión emocional. La revelación fue dolorosa. El activo más valioso de su compañía no estaba en sus algoritmos financieros, sino en la mujer que limpiaba su basura cada noche. Es un momento difícil cuando uno se enfrenta a sus propios errores y se da cuenta de la ceguera autoimpuesta. Si crees que todos merecen la oportunidad de que su verdadero valor sea visto, suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que inspiran este cambio. A la mañana siguiente, Julián llegó a la oficina con una determinación que sorprendió a su asistente. No hubo gritos ni impaciencia. Su primera orden del día fue convocar a Elena Morales a su oficina. Cuando ella entró, con la misma humildad de siempre, él se levantó, le indicó una de las sillas frente a su escritorio y cerró la puerta. Por primera vez, se dirigió a ella no como a una subordinada, sino como a la profesional que era. Sin rodeos, le ofreció un puesto de nueva creación. Consultora especial de comunicaciones y estrategia cultural, con un salario que reflejaba el valor que acababa de descubrir. Le dijo que su empresa necesitaba su perspectiva, su inteligencia y, sobre todo, su humanidad. La noticia de la promoción de Elena se extendió por la oficina como un incendio. La reacción fue una mezcla de incredulidad y hostilidad apenas disimulada. Mark, su director de operaciones y su mano derecha durante años, lo confrontó directamente en su oficina, acusándolo de tomar una decisión peligrosamente impulsiva, basada en un arrebato de sentimentalismo.
Los mismos ejecutivos que habían presenciado el talento de Elena ahora susurraban en los pasillos, cuestionando sus cualificaciones y prediciendo un desastre. Veían su ascenso no como un acto de justicia, sino como una amenaza al orden establecido, una locura que ponía en riesgo la reputación de la empresa que tanto les costó construir. Para Elena, la oferta era un sueño que no se había atrevido a tener en años, la oportunidad de ser ella misma de nuevo. Sin embargo, la alegría inicial fue rápidamente empañada por el miedo. Al caminar por los pasillos, sentía las miradas sobre ella, cargadas de desdén y resentimiento. Escuchaba los comentarios sarcásticos sobre la nueva experta y las preguntas condescendientes sobre su experiencia corporativa. Después de años de encontrar seguridad en la invisibilidad, de repente estaba bajo un foco cegador y hostil. La lucha por escapar de su pasado en Venezuela parecía haberla llevado a un nuevo campo de batalla, uno donde las armas no eran balas, sino prejuicios y susurros venenosos, y donde su mayor desafío sería demostrar que su valor iba más allá de un idioma. El momento de la verdad llegó en la forma de una videoconferencia con Kaito Tanaka, un inversor japonés de la vieja escuela cuyo capital podría catapultar a Momentum Dynamics a la estratosfera global. La negociación, sin embargo, estaba al borde del colapso. El equipo de Julián, liderado por Mark, había cometido una serie de errores culturales garrafales, interpretando la deliberada lentitud de Tanaka como indecisión y presionando con una agresividad que, en la cultura japonesa, era vista como una falta de respeto. La atmósfera en la sala de juntas era gélida. En la enorme pantalla, el rostro de Tanaka era una máscara impenetrable. Con un tono formal y distante, estaba a punto de rechazar la oferta final. Julián sintió el sabor amargo del fracaso en la boca, un fracaso nacido no de malos números, sino de una profunda ceguera cultural. Fue entonces cuando Julián tomó la decisión que definiría su legado. Interrumpiendo a Mark en medio de una última y desesperada súplica, pidió un momento. Ante la mirada atónita de todos, se levantó y salió de la sala. Regresó segundos después acompañado por Elena Morales. Un murmullo de incredulidad recorrió la mesa. Los ejecutivos intercambiaron miradas que iban desde el desprecio hasta la pura confusión. «Esto es un circo», siseó Mark en voz baja. Julián ignoró a todos. Colocó una silla para Elena junto a él, en la cabecera de la mesa, un gesto que la posicionaba no como una empleada, sino como una consejera. Le pidió en voz baja que simplemente escuchara, que observara. La tensión en la sala era tan densa que parecía tener peso físico. Elena se sentó con una calma que desarmaba. Mientras los ejecutivos se removían incómodos en sus asientos, ella se concentró por completo en la pantalla, en el hombre al otro lado del mundo. Escuchó no solo las palabras formales de Tanaka, sino también las pausas, el ritmo de su respiración, el lenguaje corporal casi imperceptible. Cuando Tanaka hizo una pausa final antes de dar su veredicto, Elena se inclinó hacia el micrófono. Con un japonés impecable y un tono de profundo respeto, no se dirigió al negocio, sino al hombre. «Tanaka-san», dijo suavemente, «un río profundo fluye en silencio». Era un antiguo proverbio japonés sobre la sabiduría y la paciencia. La frase, tan inesperada y tan precisa, atravesó el abismo digital y cultural. El rostro de Tanaka, hasta entonces inescrutable, se suavizó por primera vez, revelando un destello de sorpresa y, finalmente, de respeto. El acuerdo se cerró minutos después. La intervención de Elena no solo había salvado el negocio, había forjado un puente de entendimiento que ninguna estrategia de ventas podría haber construido. Cuando la llamada terminó y la pantalla se quedó en negro, un silencio absoluto se apoderó de la sala de conferencias.
Nadie se atrevía a mirar a Elena, pero todos eran dolorosamente conscientes de su presencia. La vergüenza era un manto pesado sobre los hombros de los ejecutivos que habían rodado los ojos y se habían burlado. Habían sido testigos de una clase magistral de inteligencia emocional y cultural por parte de la mujer a la que consideraban invisible, y la revelación de su propia miopía los dejó sin palabras, enfrentados a una verdad innegable sobre el valor y el prejuicio. Julián se puso de pie, pero esta vez no para dar órdenes ni para celebrar una victoria financiera. Se giró hacia Elena y, frente a todo su equipo directivo, su voz se quebró por primera vez en años. Pasé años buscando los mejores talentos del mercado, pagando fortunas por títulos de universidades prestigiosas. Comenzó, su mirada fija en ella. Y el mayor talento que he encontrado en toda mi carrera estaba aquí mismo, limpiando el piso de mi oficina cada noche. Hizo una pausa, tragando el nudo de orgullo y arrepentimiento en su garganta. El error no fue suyo por ser invisible, Elena. El error fue mío por estar ciego. Se acercó un paso más y en un acto de humildad que nadie creyó posible, concluyó: «Le pido perdón». Las palabras de Julián no se las llevó el viento. Su disculpa fue el cimiento de una transformación radical en Momentum Dynamics. A la semana siguiente anunció la creación de un departamento completamente nuevo, uno que no tenía métricas de rendimiento ni objetivos de ingresos. El departamento de potencial humano. Su directora, con total autonomía y un presupuesto generoso, sería Elena Morales. Su misión era simple pero revolucionaria: buscar el talento oculto dentro de la propia compañía, desde el personal de mantenimiento hasta los asistentes administrativos, y ofrecerles becas, capacitación y la oportunidad de alcanzar su verdadero potencial. La oficina, antes un campo de batalla de ambiciones silenciosas, comenzó a cambiar. Los susurros de resentimiento fueron reemplazados por conversaciones de asombro y finalmente de esperanza. La gente empezó a verse de verdad, a reconocer las historias y los sueños que se escondían detrás de cada puesto de trabajo. La historia de Elena, inevitablemente, trascendió las paredes de cristal de la oficina, no por un comunicado de prensa, sino de boca en boca, como una leyenda moderna de Miami. Pronto, otras empresas y organizaciones cívicas la invitaron a hablar. Ella nunca buscó el protagonismo, pero aceptó con la misma dignidad serena con la que había empujado su carrito de limpieza. En cada foro compartía su viaje no como una queja, sino como un testimonio del vasto capital humano que se desperdicia por la ceguera del prejuicio. Su voz tranquila se convirtió en un poderoso catalizador para el cambio en la comunidad empresarial del sur de la Florida. Momentum Dynamics dejó de ser solo una fintech exitosa para convertirse en un modelo de liderazgo consciente, demostrando que invertir en la humanidad de los empleados no solo era lo correcto, sino también lo más inteligente. Para Julián, la transformación fue aún más profunda. La herencia de su abuela, el documento en húngaro que lo había iniciado todo, llegó finalmente. Pero el dinero ya no representaba un activo más en su portafolio. Se había convertido en una semilla. En honor a la mujer que le enseñó sus primeras palabras en otra lengua y a Elena, que le recordó su significado, Julián utilizó cada centavo para crear la Fundación Varga Morales. Su propósito era ayudar a inmigrantes y refugiados profesionales a navegar el laberinto burocrático de la validación de títulos y la recertificación en Estados Unidos. Dejó de medir su vida por el valor de sus acciones y empezó a medirla por las vidas que podía cambiar. Se reconcilió con su propio pasado, visitando el viejo barrio no con la arrogancia del triunfador, sino con la gratitud del hijo que finalmente había vuelto a casa.
3 años después, el piso 45 del rascacielos en Brickell se sentía diferente. El éxito seguía allí, reflejado en las cifras, pero ahora tenía un alma. Julián y Elena, ahora socios en la misión de la empresa, a menudo se sentaban juntos en la misma sala de conferencias, no para cerrar tratos millonarios, sino para revisar las solicitudes de becas de sus empleados. El aire ya no olía a éxito y soledad, sino a oportunidad. La vista de la bahía de Biscayne ya no era un fondo indiferente, sino un recordatorio del horizonte ilimitado de posibilidades cuando uno se atreve a mirar más allá de las apariencias. Historias como esta nos recuerdan que el cambio es posible, que la dignidad siempre encuentra su camino. Es gracias a que ustedes eligen escuchar que estos relatos pueden seguir inspirando la transformación que tanto necesitamos.